Bueno, vamos a orar antes de comenzar y empezamos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo que nos permites, Señor, tener esta clase con nuestros hermanos, Señor, en la distancia, pero cercanos en el corazón y en el propósito de estudiar tu palabra. Señor, somos bendecidos por este tiempo que nos das. Te pedimos que tú seas nuestro maestro y que nos permitas, Padre eterno, aprender y obtener de tu palabra el conocimiento y sobre todo que nuestras vidas sean transformadas por ella. Gracias te damos por cada uno de los hermanos de este curso. Te pedimos que tú seas con ellos en sus situaciones, en sus dificultades del día a día, Señor, que tú les sostengas, Padre. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vete en tu carro. Síguela. Bueno, hermanos, pues bienvenidos al curso. Estamos en nuestra segunda clase. Pues es importante que, bueno, lo ideal hubiera sido que hubiesen visto los videos ya de la clase misma y por otro lado, pues vamos a proponer lo siguiente. Miren, tenemos 2 horas para ver 4 cartas. Entonces, la verdad, es muy poco tiempo para poderlo ver. Así de que la dinámica de la clase va a ser que le vamos a dedicar a cada carta un espacio de 20 minutos o 25 minutos máximo para poder ver cada una de ellas, ¿sí? Así de que vamos a comenzar con la carta de Gálatas. Y vamos a hablar un poco sobre ello y después vamos a dar tiempo para que también participen y compartan sus opiniones, compartan sus dudas y compartan también las aplicaciones que puede tener esta carta preciosa para nosotros. Muy bien, en la carta de Gálatas, vemos que el autor de la carta, ¿verdad?, es Pablo, porque lo dice allí Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo está hablando de entrada sobre su apostolado. Así es. Apostolado, ¿verdad? Entonces, esta carta se estima que se escribió en el año 55, 57 y, bueno, es una carta que se escribe desde Éfeso. El destinatario dice a los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Ahora, cuando habla de que son iglesias de Galacia, estamos hablando de que no es una iglesia, sino son varias iglesias. Aquí en el video habíamos hablado sobre quiénes son los destinatarios, porque hay varias posturas respecto a que si es Galacia del Norte, Galacia del Sur. No vamos a meternos en esto mucho, pero cuando Pablo habla allá, bueno, en los Hechos, ya ven que van narrando la intensa vida misionera de Pablo en sus viajes. Allá en Hechos 16:1 habla, ¿verdad?, de que él va, dice que pasó por Siria, Cilicia, y luego llegó a Derbe, a Listra, y esos lugares, Derbe y Listra, eran conocidos, bueno, algunos se ubican como ciudades de Galacia, pero de la Galacia del Sur. Ahora, el punto interesante es que, bueno, Pablo visitó esos lugares allá cuando hizo sus viajes misioneros. Él visitó esos lugares.
Pero luego también en el versículo 6 de Hechos 16 dice, atravesando Frigia y las provincias de Galacia. Y allí ya no nos da idea de qué ciudades son las que habla como provincias de Galacia. ¿Sí? Casi esa parte pues el uso la manera de usar Galacia como tal no se aplica, porque luego Pablo cuando habla de una gira que hace por allá, allá en el 18:23, porque dice allá que salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, y ya no menciona las famosas ciudades como Derbe y Listra. Dicen que esas ciudades de la Galacia del Sur hubiera sido ofensivo que les hubiese dicho Gálatas a ellos. Entonces, por eso hay esta postura de que algunos dicen Galacia del Norte, Galacia del Sur, y obviamente, como se menciona Galacia como otros territorios, entonces, pues muchos eruditos allí están en la disputa de esos lugares, pero creo que la mayoría opina de que es Galacia del Norte a la que está dedicado esta carta. Y son muchas cartas. Ahora, algo interesante, Pablo en sus cartas siempre habla a los hermanos que están en Cristo. En esta carta, él no hace referencia a los gálatas que están en Cristo. ¿Usted tiene una idea por qué puede ser que no les menciona esa expresión en Cristo a los hermanos de Gálatas? ¿Cuál es la situación de esta iglesia? Si usted pudo darse una idea, ¿qué problema está pasando en la iglesia, en las iglesias de Galacia? Que se está queriendo pervertir el evangelio, están con problemas de doctrina, ¿sí? Ajá. ¿En qué consiste ese problema doctrinal? Así es, entonces yo creo que tenían ese conflicto y por eso no los llama hermanos todavía, porque todos estaban en duda. Posiblemente. Bueno, ¿no? Posiblemente, pero existen hermanos, pero de hecho él habla, ¿no? ¿Cómo es posible que empezaron ustedes, dice, tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne? Ahora, aquí, Era también por el problema de los judíos, ¿no? El problema de los judíos. Ajá, el problema de los judíos. Están los judaizantes que estaban pervirtiendo y estaban atacando, ¿no? Atacando a esto, a Pablo y obviamente el mensaje central. Ahora, hay un detalle importante en esta carta. Pablo está defendiendo su apostolado. Estos judaizantes pues querían que ellos volvieran a los ritos, a circuncidarse, o sea, que eso hicieran los gentiles. Pero fíjense que hay una expresión muy fuerte que menciona ya en Gálatas 5, versículo 4. Dice, de Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora dice aquí, de Cristo os desligasteis. Aunque no quiere decir que ellos hayan perdido su salvación, pero ellos están tomando una decisión deliberada de apartarse, ¿no? O sea, apartarse del evangelio. Ahora Pablo dice, si un ángel viniera y me comunicara el evangelio, dice, pues él él lo rechazaría, ¿no? Porque este evangelio que están proclamando los judaizantes es un evangelio, digámoslo así, que está basado en las obras de la ley, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Pablo no es que está hablando en contra de la ley, pero ¿cuál es el propósito de la ley?
El conocer el pecado. Así es, hacerlo evidente, ¿no? Nos hace evidente el pecado. Entonces, el hecho de que el pecado es evidenciado por la ley, realmente ahora lo que hace la ley es conducirnos a Cristo, ¿no? Por eso Pablo habla ya de la figura de que la ley es el ayo del que nos está conduciendo a Cristo. Otra situación importante, Pablo, para hablar precisamente de la ley, ya ve que los judíos pues tienen muy enfocado el hecho de que Abraham, ¿verdad? Es el padre de los judíos, Abraham. Entonces él dice, a ver, ustedes que son judíos y que se basan en el padre Abraham. Abraham fue justificado. ¿Por qué fue justificado? ¿Por la ley, por las obras de la ley o por la fe? ¿Cuál fue la respuesta? La fe. La fe, ¿verdad? Así de que no es una situación de que él haya cumplido. O sea, en un momento dado, estos gentiles son más hijos de Abraham que los mismos judíos. ¿Por qué? Porque está hablando allá, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es. Y el tiempo en que vino la ley fueron 400 años después. Así de que, obviamente, Abraham no recibió la ley, ni cumplió la ley primero, ni siquiera se circuncidó en ese momento, ¿verdad? Cuando él cuando él creyó a Dios. ¿Se acuerdan la promesa a la cual está apuntando esa fe que él creyó? Cuando él le promete, ¿verdad? Que él tendrá una simiente y que su heredero iba a ser Cristo. Bueno, no iba a ser Cristo, sino iba a tener un hijo. Ese hijo fue Isaac. Pero allá en Mateo 1:1, hermanos, buenos días. Un momento, vamos a hacer un paréntesis. Dándole bienvenida al grupo de los hermanos de Monterrey, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? No sé, el cable que sobraba. ¿Sí? Deben de conectar a la red. Sí, O sea, hace que... A ver, este sí es cierto, este es a la mano. Ah, pero aquí conectamos uno, A ver. Este es el micrófono. Hola, hermanos. ¿Ya estuvo? Cuando quieran. Mande. Conectar sí, pero no se oye y las bocinas. Sí. Sí, dice hola. Sí, no, pero no lo oye nada. A ver, hermanos, ¿qué tal? Ahorita sí lo teníamos, pero ya se lo quitamos. Es uno delgadito. Ajá. Y
cable. No le faltará volumen. A ver, hermano, ¿cómo está, hermano Rafael? Bien, ¿Sí bien. me escucha? Sí. Ok, hicimos una pausa porque están conectándose los hermanos de Monterrey, pero como que hay muchas dificultades técnicas porque no las podemos sintonizar. Ok. Se hace de la bocina a otra. ¿Se conectan por atrás? Creo que ya no sé. Toma por acá. Y luego, el de la cámara, ¿cuál es? Ahí soy yo. ¿Ya están, hermanos, listos? Ok. Saludos, hermanos. Bueno, pues nosotros ya ya habíamos arrancado con la carta de Gálatas. Tenemos cuatro cartas que ver en esta mañana y obviamente pues es poco tiempo para ver cada carta. Le vamos a dedicar como 20 minutos, 25 minutos a cada carta y bueno, ya transcurrieron media hora y prácticamente ya el tiempo como para ver Gálatas ya se nos está agotando. Sí es importante, espero que cada uno de ustedes haya tenido la oportunidad de ver los videos donde estamos explicando pues en detalle esta carta de Gálatas. Esta carta de Gálatas es una carta que habla, ¿verdad?, sobre la libertad en Cristo. El problema de los judaizantes, ellos estaban pues prácticamente anunciando otro evangelio, este evangelio de las obras, ¿verdad? Pero Pablo lo refuta y él defiende su apostolado, ¿verdad? Porque obviamente podemos decir, Pablo es apóstol en el sentido estricto de la palabra. Pues en un sentido los judaizantes decían que no, porque él no había andado con Cristo, él no había sido testigo de la resurrección de Cristo, ¿no? Sin embargo, sí es Pablo un apóstol de Cristo, un apóstol genuino, porque él está hablando allá de que él se le había parecido, ¿verdad?, visto como un abortivo. Y él había sido, aunque había sido perseguidor de la iglesia, pero en realidad él ama la iglesia, ¿no? Él habla allá en Gálatas 1, dice, en otro tiempo, ¿verdad? Yo perseguía la iglesia, en otro tiempo, pero dice, pero Dios me llamó por su gracia. Y eso es importante, hermanos, en cómo Pablo está reconociendo la gracia de Dios en su vida. Ayer en los videos veíamos, acabábamos de explicar con los hermanos, pues esa situación controvertida de los destinatarios de esta carta, que si era Galacia del Norte, que si era Galacia del Sur, y ya pues vimos que pues lo que apoyan los eruditos es que se trata de los hermanos de la Galacia del Norte. Yo quisiera que hicieran algún comentario, una aportación. Fíjense que cuando entramos a esta carta de Gálatas, empezamos a ver en el capítulo 1 esas situaciones de que Pablo hace alusión a las visitas que hizo a Jerusalén. Bueno, no es que nos vayamos a enfocar en esta serie de visitas, pero a lo que sí quiero hacer hincapié es algo importante. Cuando Pablo habla de que él estuvo, pues se convierte, ¿verdad? Y luego está en el desierto, ¿no? Dice ya que se fue a Arabia. Ahora, es Arabia la parte donde están los nabateos, no precisamente la Arabia, sino la que conocemos como Arabia, sino la parte sur de donde está la Tierra Santa, en la parte sur del Mar Muerto, y es la área de los nabateos. No hay nada, ¿verdad? Obviamente los hechos
tienen silencio sobre esos años en los que Pablo estuvo en Arabia y él recibe instrucciones de parte de Dios. Y él habla de que él está allá y dice que pasados 3 años, él subió a Jerusalén. Posteriormente les voy a poner en la liga allí en su carpeta un cuadro que tengo que realicé en alusión a esos viajes. Pero hay algo importante porque cuando nosotros vemos que Pablo había ido a Jerusalén, pero después hay un hecho interesante que vemos allá en Hechos 11, cuando dice en el versículo 25 que Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Fíjense que Pablo había ido a Damasco, pero en ese camino a Damasco se convierte, pero no luego comienza una vida vertiginosa de labores misioneras, ¿no? Sino que hubo un tiempo de preparación, ¿verdad? Un tiempo de preparación, inclusive podemos pensar, hubo tiempo de silencio en lo que él está en el desierto, él luego después se va a Cilicia, a Tarso, y allá es buscado por Bernabé. Entonces, fíjense cómo usa Dios los tiempos y a los silencios para prepararnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es importante. Vemos que Pablo no entró por una iniciativa, un empuje, porque él quería hacer los viajes, sino es estando en esta iglesia de Antioquía cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, dijo que apartaran a Saulo. ¿Por qué? Porque tenía allí el deseo de enviarlos a la labor misionera. Esto es algo importante que podemos ver. Y claro, hay una serie de visitas, algunos registran 4, otros registran como 5 visitas a Jerusalén. Pero en la carta no nos vamos a enfocar en eso de las visitas. Sabemos que esta carta es una carta que habla de la libertad en Cristo y de la justificación por fe. Y vemos que pone allá como ejemplo a Abraham, que fue justificado por la fe. Aquí, hermanos, quisiera yo preguntarles, ¿han percibido actualmente en la iglesia, pues ya no tenemos judaizantes, pero hay maneras en las que se quiera vivir un legalismo? Adelante, hermano. No, hermana, sí tenemos judaizantes. Ahorita sí tenemos. Está un movimiento muy tremendo que se dicen judíos cristianos y que traen ese tipo de doctrina que hay que guardar el sábado. Hay que volver otra vez a las leyes, a las fiestas. Ahorita están dizque volviendo a leer la palabra de Dios en hebreo y aquí tenemos un problema muy, muy fuerte aquí en la Baja California con este tipo de personas que se dicen ser cristianas, pero no, están ahorita tratando y hablan, tienen un rabino que ni es rabino, es allá de Colombia, amigo, si gusta puede usted meterse a YouTube y es nada más búsquelo como el rabino de Colombia y se va a dar cuenta de que él está queriendo instaurar todas las fiestas tradicionales, ¿sí? Y dicen que todos somos parte de los judíos, que somos de las tribus que se perdieron. Ajá. ¿Sí? Pues hay un problema muy grave ahorita con esa situación. Aquí lo tenemos en La Paz. Ese problema en la Baja. Sí, que están entrando con mucha fuerza. Y precisamente esto es uno de mis, esto es uno de la defensa que yo tengo, porque aún Pablo también cuestiona a Pedro.
¿sí? Ajá. Lo recordamos en aquel desacuerdo que tienen porque a Pablo le molesta la actitud de Pedro, ¿verdad? Que todavía tiene prejuicios, ¿sí? Más que nada, más que prejuicios, sí, y además no afronta de verdad. Pablo dice, es que es incongruente que mientras no están los judíos, los judaizantes allí, como él dice, de los de la circuncisión, sí, él estaba con los gentiles. Cuando llegaron los de la circuncisión, entonces él se apartó de los gentiles. Dice, y aún hasta Bernabé había sido arrastrado, ¿verdad? Ay, hermano, pues la verdad sí que tremendo. No tenía como que esa idea de que estuviesen pasando por estas situaciones. Sí, lo sé, sí he sabido que hay judaizantes, inclusive he conocido una vez a un hermano de verdad que se volvió judío. O sea, adoptó todas las prácticas de los judíos, pero no creía que fuera un problema tan latente, así de que con mayor razón, ¿verdad? Le animo a que vea los videos y se meta de lleno a estudiar con detenimiento esta carta de los Gálatas. Pero aparte de los judaizantes que imponen ese legalismo, yo lo que también planteaba es, hay legalistas en la iglesia. Sí. O sea, no propiamente judíos, pero sí que quieren vivir un legalismo, ¿no? En la iglesia. Y a medias viven el legalismo porque les gusta que los demás lo hagan y ellos no. Ajá, así es una situación incongruente. Pero aquí, precisamente, Gálatas es la carta de la libertad en Cristo. Ahora, ¿para qué tiene que ser usada esta libertad? ¿Cuál es el propósito o qué es lo que Pablo plantea allá cuando habla de que nosotros somos libres? Allá en el capítulo 5, en el versículo 13 dice, pero ¿libres para qué, hermanos? ¿Libres para qué somos? Porque allí lo está planteando. A ver, los hermanos de Monterrey, me gustaría que hablaran. ¿Cuál es la libertad que Pablo está allí hablando en esta carta de Gálatas? ¿Cuál es la esencia de esa libertad y para qué la debemos de usar? Adelante, hermanos. Cualquiera opinar, tiene la palabra. Sí, hermana. Hermana, la libertad que tenemos es para andar en santidad, para vivir en el Espíritu, vivir de acuerdo al modelo de Jesucristo. ¿Sí me escuchan? Sí, okay. Sí, claro. La libertad es no para andar en la carne, sino para vivir en el Espíritu. Para no seguir los rudimentos del mundo, las formas culturales del mundo. Sí, hermana, además que ubícase más a la cámara porque no la veo. Sí, ahí está bien. Gracias. Comentaba que la libertad es para andar en el Espíritu, no conforme a la carne. Es el llamado que hace Pablo, que no anden buscando seguir las formas culturales. En el caso de los Gálatas, los judaizantes, de la circuncisión, todo ese tipo de costumbres. Sigamos en la libertad de Cristo y habla del gran mandamiento de amar a tu prójimo, ¿verdad? Habla en el capítulo 5 de que amarás a tu prójimo, ¿verdad? Se refiere a esa libertad de servir a los demás también. Ajá, muy bien. Gracias, hermana. Y obviamente, fíjense, de esta carta de Gálatas tenemos el pasaje tan conocido, hermoso, de el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y obviamente es el fruto del Espíritu Santo que Pablo está hablando de que ellos deben de producir, ¿no? Al estar ellos en la gracia. Y él termina así esta carta, hermanos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. O sea, son creyentes, pero como comentábamos el pasaje del 5:4, dice, de Cristo os desligasteis. Claro que ellos están en un peligro de apartarse. Creo que aquí el Evangelio y esta parte, si Pablo no hubiese intervenido de esta manera tan directa y oportuna,
estos hermanos capaz de que Tucho los hubiesen perdido, ¿no? O sea, se hubieran totalmente alejado para caer en esos rudimentos de los judaizantes, de lo que ellos proponían. Bueno, hermanos, ¿algún comentario que quieran hacer? Este grupo de hermanos, no sé de dónde se están conectando, los que veo en una quinta cámara aquí, hermanos, que están aquí, justo que me acaba de saludar. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿De dónde está conectado? Ernesto, hermano. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Sí, lo que pasa que la vez pasada, hermana, la estábamos tomando en la iglesia, pero hoy lo estamos tomando en la casa. Ah, ok. ¿De dónde son? ¿De aquí? De Houston. De Houston. Ah, hermanos, de Houston. Sí. Mucho gusto. Gracias, hermano. Bueno, pues, hermanos, estamos haciendo solamente un comentario de lo que ustedes ya estudiaron o vieron en los videos. Alguien, para cerrar esta sección de Gálatas, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Hermano que está de azul allá del grupo de Monterrey, tiene la palabra. Por favor, acérquese a la cámara de modo que lo pudiera yo ver. Sí, hermano, saludos. Hermano, Dios lo bendiga. Hermano Jaime. Sí. Para mí, bueno, lo que trata de hablar ahí el apóstol Pablo es libertad en Cristo. Una palabra tan sencilla, pero qué difícil es cuando la gente vive o quiere vivir con tanta carga en su cuerpo y en su alma. Es una cosa horrible. La gente nos ha dicho, es que yo quiero trabajar, pero no puedo, me siento inútil, me siento muy sucio, me siento mi vida pasada. Y hay que llevarlo nuevamente a la palabra de Dios, que dice que Dios tomó todo y lo arrojó al fondo del mar. O sea, cuando la gente no se siente todo libre, se batalla mucho para trabajar la obra de Dios. La gente quiere trabajar, pero toda esa carga tan tremenda del pecado, de cómo eran antes. Dice Dios, ya, ponte a trabajar, ya te limpié, ya te curé, ya te sané todo, adelante. Y la gente vive atencionándola con lo que fue su vida pasada. Le comento un caso que nos tocó en la iglesia. Se convirtió un judicial de la tremendo. Y él decía, yo lo veía muy triste y decía, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué veo que no disfruta la vida cristiana? No se reúne con nosotros. Leí muchas cosas. Dice, hermano, que todavía traigo la muerte de toda la gente que yo mandé matar en aquel tiempo. Digo, hermano, la palabra de Dios es muy clara, dice que ya todo eso ya lo agarró Jesús, lo aventó al fondo del mar. Ya usted es libre en Cristo. Y era muy difícil quitarse de esa gente que traía esa carga hasta que lo entendió. ¿Y qué es lo que debo hacer? Si tú conoces a la gente, ve y pide perdón internamente para que estés tú libre. Y mira, esta semana puedo descansar y puedo trabajar en las cosas de Dios, porque era una carga tan tremenda que él traía. Y el caso nuestro, hermana, todos tipos de cosas muy diferentes que Dios nos ha rescatado. ¿Y qué dice Dios? Ya te quité todo, a trabajar. Ya te quité esto, a trabajar. Ya te quité esto, a trabajar. Si no, hermano, el enemigo nos gana, no quiere que trabajemos. Dios lo bendiga. Ok, hermano, gracias por su participación. Hermanos, pues tenemos que optimizar más ahorita nuestro tiempo. Vamos a revisar brevemente la primera y la segunda carta a los Corintios. Así de que, por favor, les pido que tengan allá abierta su Biblia en primera y segunda a los Corintios. Las dos cartas vamos a echar ahorita un vistazo. Bueno, ahorita para arrancar, hermanos, ¿quién de ustedes quiere empezar a plantearnos un retrato de la iglesia de Corinto? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en esta introducción hemos visto sobre esta iglesia de Corinto? ¿Qué es esta iglesia de Corinto? ¿Alguien quiere hablar cómo era la situación de esta iglesia? ¿Por qué es tan importante esta carta a la que estaremos haciendo referencia?
Adelante, si alguien quiere participar. Hermana, yo, acá está. Porque ahí está, ajá. Sí, hermana, me llamo Adriana. Para mí la forma sencilla de hablar de los corintios, los biólogos consideran que es Las Vegas. Lo que hoy se hace en Las Vegas, todo el desenfreno moral y espiritual se refleja en Corinto. Todo tipo de desórdenes que se puedan vivir en la vida, como se vive actualmente en Las Vegas. Ajá. Unos corintios. Digamos, ese sería un retrato muy breve de la condición espiritual de la iglesia, de todo el pueblo, y por tanto estaba afectando a la vida de la iglesia. Había mucha inmoralidad sexual, sobre todo. Bastante fuerte, bastante seria la situación. Pero fíjense que hay un detalle en esta carta, ¿verdad? Pablo, él dice que esta iglesia de Corinto, realmente, ¿verdad? Sabemos que por la ubicación que estaba tan estratégica, pues allí era la confluencia de todo. Es una ciudad cosmopolita y una ciudad que pues atraía tanto el comercio como el libertinaje, los placeres y todo, ¿verdad? Vemos allá el término que se usaba mucho allá, corinticiar. La gente se daba a la perdición, podemos decir así. Pero fíjense, en esta carta es una iglesia que tiene una innumerable serie de problemas, ¿no? ¿Alguien puede mencionar todos los problemas que menciona esta carta sobre los que ellos tienen división? O sea, diferencias de opiniones. ¿Alguien tiene la idea de toda la lista que Pablo nos ha mencionado en esta carta? Fíjate, allá empezábamos en el capítulo 1 sobre las divisiones, ¿no? Que uno decía que yo soy de Pablo, Apolo. Ajá. Fíjate, había partidismo, ¿no? Había otro problema. ¿Cuál otro problema había en la iglesia? Ya dijo la hermana que pues una cuestión de inmoralidad, una situación muy fuerte, pero había sobre la idolatría, problemas del matrimonio, y que si las vírgenes, y que si los sacrificaban los ídolos, y que en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a los dones espirituales, yo quiero hacer una situación que pudiéramos ver en esta carta que Pablo habla a los corintios. Estos corintios tenían dones espirituales, hermanos. Sí. Sí, todos. Todos los dones espirituales, tenían todos los dones. Así es. Pero fíjense que también tenían todos los problemas, ¿no? Así es. Así de que a veces pensamos que, porque Pablo no, o sea, es una iglesia que a pesar de tener todos los dones espirituales, ¿cómo entendemos esta situación cuando a ellos les llama carnales? Dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a niños, ¿verdad? Allá en el capítulo 3, dice como carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué relación hay entre tener todos los dones espirituales y ser aún carnal y niño en Cristo? ¿Alguien quisiera comentar esto? ¿Qué relación encuentra eso ustedes? ¿Cómo se explicarían una vida de todos los dones, pero a la vez ser carnal? A ver, hermano Rafael. Es que el problema de ellos, tenían a Cristo en su corazón, pero no tenían crecimiento. ¿Sí? No tenían un crecimiento ellos, y precisamente recordemos, pues los dones los da Dios, ¿sí? Dios reparte sus dones, y el problema de ellos es que no crecían espiritualmente y seguían todavía con un sinfín de situaciones que ellos mismos se provocaban. Y traía mucha confusión. Lo digo como ahora. ¿Qué estamos viviendo nosotros ahora en estos tiempos? ¿Por qué no hay una madurez? ¿Por qué nuestros hermanos los pentecostales tienen ese problema? ¿Sí? Yo le puedo decir, ahí tenemos un ejemplo claro.
¿sí? También tienen los dones los hermanos, pero tienen un problema doctrinal, ¿sí? No pueden separar sus emociones, ¿sí?, de la realidad espiritual. Y esto era también lo que acontecía en Corintios, ¿sí? Eran muy movidos por lo carnal, por lo emocional, ¿sí?, antes que lo espiritual. Y ahorita tenemos ese problema en las iglesias, ¿sí? Si ya ahorita no sienten, porque ahora es sentir la presencia de Dios, no es estar en ella, ¿eh? Son dos cosas diferentes. El estar en la presencia de Dios es el tener nuestra relación con Dios, la plenitud y la certeza de que vivimos y todo lo que hacemos es para Él. Y los otros van en busca de un sentir, de un tocar, de un mover de Dios, y es ahí donde está la situación mal. No me alargo, hermana, eso es mi contribución. Muy bien. Sí, hermano, efectivamente, Pablo lo que ve aquí es que no hay un crecimiento. O sea, que el hecho de tener todos los dones no quiere decir que ya eso sea espiritualidad, porque la espiritualidad él lo va a hablar como un camino muy excelente, en el capítulo 13, ¿no? El camino del amor, que cómo la iglesia puede expresar esos dones. Y haciendo una reflexión sobre esos capítulos 12, 13 y 14, que habla sobre los dones espirituales. Hermanos, ¿es posible que alguien que se diga ser creyente diga que no tiene un don? ¿Ustedes qué piensan? Que no, todos tenemos un don. Todos tenemos un don, claro, y a lo mejor algunos no lo han descubierto, pero Pablo dice que todo hay un don. Ahora, es algo importante que en esos capítulos del 12, que habla de los dones, él pone el contexto para entender los dones, el contexto de cuerpo de Cristo. Entonces, realmente los dones son dados para edificación y todos los dones son parte de ese cuerpo que hace que funcione bien ese cuerpo, ¿no? Entonces, la iglesia puede funcionar muy bien si todos los hermanos trabajan su don o trabajan el don. El don es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para servir en la iglesia. Fíjense que cuando habla ya en el versículo 17, dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, mas Dios ha colocado, ¿verdad? Ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea que los dones no los estamos escogiendo nosotros, sino que el Espíritu Santo los designa a cada uno de nosotros. Y él hace una pregunta en el versículo 30. Todos tienen el don de sanidad, todos hablan en lenguas, todos interpretan. La respuesta es obvia, no. Es obvio que no. Entonces, claro que hay una situación allí que está hablando de que hay un principio de orden, ¿no? Hay un principio de orden. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. Cuando está hablando, digo, son solamente aspectos que vamos a mencionar, porque no podemos entrar en todos los detalles, pero cuando en el capítulo 14 habla sobre las lenguas, ¿ustedes qué opinan? ¿A qué tipo de lenguas Pablo se estaría refiriendo? Idiomas. Idiomas. Fíjense que en Hechos, cuando vemos el asunto del Espíritu Santo de Pentecostés, fíjense que pues una de las expresiones que ellos decían es que dicen, oímos, dice allá en Hechos 2:8, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Entonces, el Pentecostés tenía que ver con esa expresión de idiomas, de lenguas, pero eran lenguas conocidas por todos los que lo oyeron. Que tenían significado. Y tenían un significado, claro, porque ahí después da una lista de todos los que estaban, ¿verdad? Y esto hago hincapié porque ya ven que ahora también con estas corrientes
que hablan de que lenguas es algo que nadie entiende, pero en realidad Pablo está hablando de idiomas, Y hay un principio allí que menciona en ese capítulo 14, que dice, ¿verdad? Si no hay intérprete, mejor que se calle en la iglesia. Si no hay intérprete, que se calle. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que todos los cultos deberían de ser totalmente claros, inteligibles, ¿no? Totalmente. Entonces, porque él mismo dice, si no hay quien interprete, va a pasar alguien en la calle y va a decir, estos están locos, ¿no? Porque no les entendemos nada. Entonces, sí es algo importante que Pablo habla respecto a de los dones. Sí, hermano, de Houston, adelante. Hermana, con respecto a a mí me queda claro de que todo el hablar en lenguas y todo son idiomas, pero abre el punto, la palabra de Dios, para poder decir, bueno, hay intérprete. ¿Cómo relacionaríamos eso de intérprete hoy en nuestros días? Le doy mi punto de vista. O sea, ahorita ya la palabra de Dios ya se cerró, ya se terminó. Entonces sí. Ya ahorita ya no es necesario que alguien le interprete. En aquel entonces sí, pero se puede, a lo mejor yo estoy mal, pero puede haber intérpretes ahorita, porque la verdad vemos que las lenguas están bien regidas por ciertos patrones, porque Dios es un Dios de orden, como lo vemos en la Biblia. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar, hermana, directamente intérpretes ahorita? ¿No hay o cómo los podemos interpretar? Bueno, yo creo que está ligado en este tiempo cuando apareció el Evangelio. Obviamente, pues era necesario ese don de lenguas para que el Evangelio se extendiera, ¿no? Y obviamente aquí habla de intérpretes en relación a lo que se estaba hablando, el que tenía las lenguas. Ahora podemos saber que el que interpreta es alguien que ha estudiado, ¿verdad? El idioma. Y entonces, y hay dones que se usaron como una manera de credenciales, podemos decir, en el tiempo apostólico, como también tiene que ver las sanidades y todo eso. Entonces, eran como credenciales para que el evangelio fluyera. Pero sí que en la actualidad nos planteamos esas preguntas. ¿Es necesario ahora eso? Ahora, como dice aquí, el Espíritu Santo lo da como Él quiere. Yo no dudaría que sí hubiera personas a los que se les facilita, pero se les facilita estudiar idiomas y lo aprenden súper rápido. No, yo digo, pues tiene el don, pero tiene que haber un requisito, que cualquiera que expresa ese don, pues aquí habla de los dones en un contexto de ser cristiano, porque ya ve que sabemos que hay personas que no son cristianos y también hablan idiomas, ¿no? Entonces, pues es que hay una distinción entre un lado los talentos y otra cosa son los dones. Aquí lo que Pablo habla de dones es en el contexto de ser dados a los creyentes, ¿no? Porque hay inconversos que hablan idiomas, entonces eso ya lo vemos más bien como una habilidad, un talento. No sé si con eso se responde su pregunta, pero aquí el hermano que quiere, el que está en La Paz, quiere comentar algo, hermano, por favor, adelante. Es que también se referían al servicio, es como ahorita ya en Houston, en Estados Unidos, se hace bilingües los cultos, de eso también era lo que se estaba refiriendo Pablo, que si iban a tener un culto bilingüe, que hubiera quien interpretase, ¿sí? Claro. No de que se interpretase la Biblia, porque hoy en estos días todavía estamos interpretando la Biblia al náhuatl, a otras lenguas. Entonces, sí hay interpretación. Y ahí a lo que a Pablo se refería era precisamente a eso, que donde se predicase la palabra de Dios y se hablase en otro idioma, tenía que haber quien lo interpretase a toda la congregación para que pudieran recibir la bendición. Porque si nada más se hablase, es como si vienen americanos a México y no hay quien interprete, pues la gente se queda con nada más con la boca abierta, habló muy bonito, pero no entendí nada. Y a eso se refería Pablo, que era importante que la gente
se recibiera la bendición a través del mensaje que se estaba exponiendo en el idioma en el que se estaba hablando. Así es, hermano, claro que sí, tiene razón el hermano en el sentido de intérpretes, que todavía hay grupos no alcanzados que no han recibido la palabra y se está haciendo el trabajo de la traducción de la Biblia, ¿no? Y se les está haciendo llegar. Pero sí que es algo regido por las reglas también de la gramática. A ver, el hermano de Monterrey que quiere hablar. Adelante, hermano, por favor. Vamos, Jaime. Sí, hermano. Hermana, dice si se pudiera sentar, hermano, si se pudiera sentar, bueno, para poderlo ver. Yo mismo hacer los sueños. Ándale, así está perfecto. Ah, está perfecto. Hermana, es que mire, eso, hermano, de hablar en las lenguas es un problema, siempre ha habido ese en aquel tiempo, ahora, y va a seguir todavía. Esa es la palabra de Dios, que Dios da dones, el Espíritu del Señor da dones. Número uno, yo me quedo bien grabado porque da discernimiento, no a todo el mundo. Él sabe a quién se lo da, y por qué, y para qué. Eso me queda asombrado por cómo la gente tiene discernimiento cuando se deja guiar por Dios. Él sabe cuando hay un problema en la iglesia, inmediatamente lo capta, pero así. Cuando él decía, lo capta luego, ¿por qué? Viene de parte de Dios, no es de parte del pastor, ni del diácono, es de parte de Dios. Ahorita comentaba, hermano, de que si hay intérpretes, sí hay, hermano. Me tocó ver una reunión, vaya, no era pentecostés, era bautista. Pero los dos, gente muy consagrados los dos, mis respetos, yo los admiro, vaya. Uno de ellos empezó a hablar en lenguas y me quedé asombrado porque yo no entendía ni más palomas. Pero lo vi, cómo está hablando, hermano, y está orando, y empezó a hablar en lenguas. Ahí fue cuando vi yo cómo Dios empieza a dar. Yo digo, ¿dudo de la persona? No, de él no dudo. Porque era una persona muy consagrada al Señor y empezó a hablar en lenguas. Y se para otro hermano, igual también, muy consagrado a Dios, y le empezó a hablar también en lenguas y lo cayó en lenguas. Él lo tradujo después. Lo cayó porque él decía, es que lo que está diciendo puras barbaridades en contra de Dios, está diciendo puras cosas feas delante de Dios. Lo cayó en lenguas. Y después se explicó el pastor y el hermano lo sacó y lo corrió. Así sencillo. Yo me quedé asombrado, está más joven, pero cómo Dios, hermano, utiliza a la gente para, cuando está hablando mal de su palabra, me atas para alguien con ese ¿dónde queda Dios? Mire, discernimiento, lo cayó y lo sentó directamente y lo sacó. Y él después explicó todo lo que está haciendo el hermano. Yo me quedé asombrado porque realmente, bueno, o sea, yo digo que sí hay gente que Dios levanta con ese discernimiento para decir, cuidado, tiene un problema fuerte, abusado pastor. Y ve, y pasa el problema. Pastor, no le hace caso, a lo mejor por la emoción, ay, no te creo, no, y pasa. ¿Por qué? Ya se lo había advertido Dios. ¿A quién? Él sabe a quién. Es la gracia de Dios. Es una cosa, hermano, preciosa. Y esto no lo continúa en aquel tiempo, continúa, y va a seguir continuando. Pero de que la palabra ya está escrita. Pero sí, hermana, Dios da esa libertad a varias gente, no a todo el mundo, de poder discernir lo que está pasando actualmente. Y es una cosa preciosa, vaya. Yo me envío. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Pues efectivamente, bueno, hermanos, los dones son dados por Dios para edificación de la iglesia y para el extendimiento del reino. Porque eso era básicamente el uso de los dones, para que otros conocieran de la palabra de Dios. Y bueno, Pablo en esta carta a los Corintios, como también en Romanos y en Efesios, va a hablar sobre los dones espirituales. Y obviamente nadie tiene todos los dones, pero el don que ha recibido, ¿verdad? Dice allá Pedro, ministrelo a los otros. Aquí, en este sentido, vemos que hay un principio, el principio de orden, que es lo que vemos en esta sección de los Corintios. Otro comentario, hermanos, que quieran hacer respecto a los Corintios, esta carta, yo quisiera nada más hacer una pregunta porque
es importante que nos quede claro porque lo vemos allí en relación a las cartas. ¿Cuántas cartas de Corintios hay, hermanos? A ver, les quiero hacer esa pregunta. ¿Cuántas? 2. ¿2? ¿Seguro que hay 2, hermano? ¿Qué piensan allá? ¿Sí vienen los videos, hermanos? ¿Cuántas cartas de Corintios hay? A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿2? ¿Todos están seguros que son 2? A ver, hermana, la que está levantando la mano, por favor, siéntese. Con seguridad no sé, hermana, pero yo había leído que había cartas que se habían perdido, que eran otras 2 cartas. Claro, hay 2 cartas, es lo que tenemos, 2 cartas. Y 2 cartas que no se conocen. Ajá. Hay referencias entre las cartas de que ahí se escribieron otras 2 cartas más. Ajá, 2 cartas más, ¿verdad? Allí tenemos, gracias, hermana. Bueno, esta situación es importante porque lo vamos a ver. Allí en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, Pablo había escrito ya una carta, ¿verdad? Había hecho la visita cuando se formó la iglesia, ya en su segundo viaje misionero. Pero esa carta, ¿verdad? Que en realidad vendría siendo la primera carta. ¿Cómo estás, hijo? Ahorita estoy en una clase. Bendiciones. A ver, ¿quién está hablando que no lo veo? ¿Estás en urgencias? Oh. Ok, hijo. Ok, cama 28. Ok, yo aviso, mijo, y luego te vamos a visitar, ¿ok? Cama. A ver, ¿quién está hablando? ¿Ya, hermano Rafael? Perdón. Perdón, no. Ah, ok. Estábamos hablando, ¿no? De que hay una carta perdida. Obviamente, cuando él dice, yo os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Pero dice allí, ¿verdad? Que no quiere decir que se salgan del mundo, porque entonces no está diciendo que no se junten, que no convivan con la sociedad. No está diciendo eso, porque dice entonces, pues tendrían que salirse del mundo, sino más bien con aquellos que, diciéndose cristianos, practicaran esas situaciones, ¿no? Pero allá hay una referencia a una carta, y obviamente tenemos esta carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, ¿cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta carta? A ver, hermanos, por favor. Sobre el problema del hijo con el papá, ¿no? De todos los problemas. Ajá. Sí, pero había un problema mayor ahí porque un hijo se estaba metiendo con la esposa del papá. Ajá. Un problema de inmoralidad, ¿verdad? Que ni siquiera los inconversos se mencionaban. ¿Sí? Entonces, allí estaba. Hermano Cloé eran los que estaban informando sobre la situación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En relación a los portadores de las cartas, los portadores comentaban las situaciones, ¿no? Y obviamente también Estefanas, Fortunato habían comentado a Pablo sobre la situación de la iglesia. Entonces se escribe esa carta. En relación a la segunda carta a los Corintios, esa segunda carta a los Corintios también tiene un antecedente, ¿verdad? Sí la descubrieron allá en el capítulo 2. ¿Qué tipo de carta hace referencia allí Pablo? Sí, estoy haciendo la pregunta. ¿Qué carta? También hay una carta antecedente a esa carta a los Corintios, ¿verdad? Vemos allá en el capítulo 2, versículo
3 dice que también esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de vosotros. Y luego dice allá, ¿verdad? En el 4, que escribió con mucha tribulación, con mucha angustia de corazón. Y es lo que le conocen como la carta dolorosa, que tampoco tenemos en detalle eso, pero hubo una correspondencia entre la iglesia de Corinto y Pablo en varias ocasiones, porque también hay una referencia a esto mismo cuando vemos allá las alusiones que habla, ¿no? En cuanto a las situaciones de los problemas que está haciendo mención Pablo. Cuando ellos dicen, y en cuanto a esto, ¿verdad? En cuanto a esto yo os escribí tal cosa. Toda la serie de problemas a los que él está abordando allá, Pablo, él está trabajando esa situación. En esta carta, de la segunda carta a los Corintios, escrita desde posiblemente, bueno, desde Filipos, el portador allí es Tito, y una de las cosas, ¿verdad?, muy importantes que se está trabajando en esta segunda carta es en relación a una ofrenda. ¿Qué hay de eso, hermanos? ¿Qué hay de la ofrenda que se está juntando para la colecta de los santos, que se menciona en el capítulo 8 y 9? ¿Alguien quiere comentar esto, por favor? Es por la gran necesidad que estaban pasando en Jerusalén los hermanos allá, y se le está levantando esta ofrenda, y también nos dice que ofrendaron, ofrendaron con ganas. O sea, así se necesita ahora la gente que ofrende con ganas, ¿verdad? En vez de dar ofrendas de amor, dan ofrendas de odio, ¿no? Así que yo creo que sí, aquí nos da una enseñanza. Aunque la iglesia tenía muchos problemas morales y con dificultades, era una iglesia generosa. Era una iglesia generosa, ¿sí? Aunque esta iglesia a la que está escribiendo Pablo dice, yo ya les había escrito, ustedes tenían voluntad, pero como que no logran concretar esa ofrenda, ¿no? Entonces Pablo está animando para que lo hagan, porque él pone, ¿verdad?, de que, claro que los hermanos dan testimonio, ¿verdad? Hay hermanos, dice, que de gran prueba de tribulación y pobreza abundan en generosidad. Aquí también vemos un detalle que también estos judaizantes pudieron haber acusado a Pablo sobre la deshonestidad de manejar los recursos, los fondos. Aquí hay un detalle: para esa ofrenda, él ha juntado toda una comitiva que le acompañe para ir a Jerusalén y dejar esa ofrenda. Y aquí vemos un principio, el principio de la integridad, de la honestidad, de la transparencia. ¿Qué tan importante es para los siervos de Dios el día de hoy que se manejen con esos principios de honestidad, de transparencia y de rendición de cuentas? ¿Qué problemáticas ustedes han podido ver en relación a este tema tan delicado como son las finanzas en la vida de los pastores y de los siervos de Dios? ¿Alguien puede comentar sobre este tipo de situaciones, de problemáticas? Adelante, hermano de Monterrey, por favor. Hermano, yo me ayudo mucho en la Biblia, pero con este manual. Ah, sí. Sí. Perdón, hermano. Ay, corazón. Mira, hermano, yo enseño mucho aquí. Ajá. Comprende el manual. Bien, hermano, precioso. Y para todos que encuentren la Biblia, directamente corro para allá. Y sí saca mucho de apuro. Ahí va el problema, clave, que cuando la segunda carta de Pablo, él se daba cuenta que muchos de los líderes no creían en su ministerio de él. No creen que realmente es un apóstol. No creían que él no fue de la gente que anduvo con Jesús. Entonces tuvo que elaborar una carta directamente nada más para ellos. Una cosa bien tremenda.
¿Y qué pasaba ahí? Aquí dice el manual y es cierto de que lo veíamos, tanto abuso que había, divisiones, inmoralidad, litigios, que han ofrecido a los ídolos, abuso de hacer el Señor, falsos apóstoles, y le siguen. Está la cosa bien tremenda. Entonces, él envía la segunda carta, y lo que ustedes llaman de las ofrendas, él envía porque realmente él veía la necesidad de, no nomás él, de toda la gente de iglesia que estaban dirigiendo las iglesias, hay mucha necesidad en cuestión económica. Esto lo traslado al tiempo nuestro, y ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos tenido, mi esposa y yo, cerca ya de más o menos como 108 pastores que nos han dirigido en las iglesias, y de todos hemos aprendido bastante. Pero nos toca ver, bueno, cuando nosotros estamos en la parte de finanzas, siempre yo les he dicho, el pastor debe vivir mejor que nosotros, o igual, no menos. Se la pongo así. Y por la gente como que reacciona, no, es que el pastor me pide por amor, no es por amor. Yo lo protejo y lo guardo, pero Dios levanta líderes para proteger al pastor, para que él pueda vivir de una manera ordenada, como debe ser, de una manera humilde, vaya, pero porque él también tiene familia, él también tiene hijos. Y ese hermano se batalla mucho con las iglesias para hacer entender eso de que debemos proteger al pastor con nuestras ofrendas, como debe ser, y un buen salario. Ya para lo demás, ya que se encargue la gente realmente de juzgarlo, pero más que nada lo juzga Dios al pastor. Entonces, es una cosa bien tremenda lo que pasa, y en todo lo bueno, también aquí en Monterrey pasa mucho eso. Hay pseudopastores, hay pseudoapóstoles, hay pseudoprofetas. Sí, hermano. Oh. Como que se les congeló la imagen, hermanos de Monterrey. Ya no los escucho y ya no los veo en movimiento. ¿Qué pasó? Obró Dios. Se congeló la imagen de Monterrey. A ver, hermanos, bueno, en esta carta de los Corintios, de la segunda carta de los Corintios, obviamente vemos, Pablo defiende su ministerio porque también es atacado respecto a eso de la ofrenda, es atacado sobre su vida, cómo se relaciona con la iglesia, ¿verdad? Inclusive también por allí estaban criticando a Pablo sobre una visita que dice Pablo dice que le va a visitar, pero ¿saben qué? Él no es constante en lo que está diciendo, ¿no? Y Pablo lo dice allá en el capítulo 1, porque dicen, bueno, si él en lo que promete no lo cumple, ¿qué se creen ustedes que va a poder estar hablando sobre la cuestión de Dios? ¿No? Difícil de creer. A ver, hermanos, ¿estamos o no? Sí. ¿Sí? Sí, hermano. Bueno, hermanos, parece que los de Monterrey tuvieron esa falla y se desconectaron. Esperemos que se conecten nuevamente. No sé por qué a veces, bueno, se presta esas situaciones de las cámaras y todo esto. Pero a ver, hermanos de Houston, ¿algún comentario que quiera hacer? ¿Alguna duda o alguna aportación, una reflexión de esta carta para terminarla? Porque sí. Sí, hermana, esto de lo de las ofrendas y todo eso es bien crítico, hermana. El enemigo sabe que pues el dinero es algo pecaminoso que ayuda mucho a la obra porque todo cuesta, hermana. Pero lamentablemente, como decía el hermano de Monterrey, hay muchas pseudoapóstoles que dicen, pseudopastores inclusive, que inclusive a veces hay dichos que dicen, bueno, voy a poner, ¿qué necesito para ser pastor? Porque pues, necesito un negocio fresco X. La verdad, hermanos, la gente que no sabe es la que puede decir esto, porque es difícil. Pero sin embargo, hermana, aquí en el capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo Pablo aplica esa pobreza de la iglesia terrenal, por decirlo así, con Jesús que desechó
se deshizo de todo para venir haciendo ricos por nosotros, hermano. Entonces, eso es importantísimo, hermano. Nada más no desviarnos con respecto a las riquezas. Que el reino de Dios requiere dinero, requiere ofrenda, sí, hermano, es correcto. Inclusive estaba yo en unas pláticas donde dicen que algunas quejas más frecuentes de las esposas de pastor, y una de ellas me acuerdo que dicen que las esposas del pastor creen y dicen que toda la congregación de la femenil, por decirlo así, y la iglesia en general, dicen, hicieron voto de pobreza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el pastor siempre tiene que estar abajo de todos, ¿verdad? Y eso no es cierto, no es bíblico. Sin embargo, así en general, hermana, si usted habla con algunos miembros, ellos ven mal que algún líder traiga un carro nuevo o traiga una casita digna. O sea, ¿por qué? O sea, si la palabra de Dios, él se está desgastando. Yo lo veo así, hermana. Él se desgasta por las ovejas y eso es lo importante, hermana, que tenemos que tomar en cuenta y espiritualizarlo, hermana, espiritualizarlo. Adelante, hermano. Adelante, hermano de La Paz, por favor. Es correcto lo que dice el hermano, pero precisamente ahí lo espiritualizan de más la gente, porque la cosa, espiritualizan el sueldo del pastor, espiritualizan su vida. Es que él trabaja para el Señor, que el Señor les dé, ¿verdad? Sí. Pero cuando se trata de mandar al pastor, entonces todos son jefes, ¿sí? Porque le pagamos nosotros su sueldo. Están equivocados. Sí, están equivocados. Yo les digo siempre a la iglesia, usted no me paga a mí nada, ¿sí? El Señor provee para usted y para mí, así que cállese los ojos. Tenemos nosotros que trabajar mucho en esa área, porque precisamente Pablo habla mucho de esto de lo del dinero, porque este es un gran problema en el corazón de la gente, ¿sí? Porque ahí mismamente lo dice en 2 Corintios 11, dice, ahora pues lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y dice voluntad. El problema es que mucha gente, ¿sí?, no mira esta situación, no tienen la voluntad de amar a Dios, porque hay una de las cosas, todo lo que Dios nos ha dado es para su reino. Y cuando nosotros ponemos esa ofrenda de amor en el alfolí para lo que se vaya a usar, ¿sí?, es para el reino, para el extendimiento, para el progreso, para que se lleve la palabra, para que se traduzca la palabra, para los fines que se tienen, hasta para los propios fines locales de la iglesia, ¿sí? Y esto es muy triste. Yo lucho mucho con esto por acá, porque somos una convención muy pequeña que no cataliza mucho dinero. Y estamos queriendo expandir, tenemos un territorio muy largo, y para mí el moverme a otra ciudad, a otro poblado, son 200, 300 kilómetros, y la gente siempre anda cuestionando los gastos de gasolina y todo eso. Pues ya, ¿cómo está la gasolina? Pero no se ponen en el espíritu, no se ponen a ver que la obra se va a hacer, aunque le lleve usted foto, y siempre hay esto en el corazón. Yo pienso que por eso le dijo el Señor Jesucristo que lo más tremendo es el amor al dinero, ¿no? Y la gente ahí tiene su corazón. Donde está tu corazón, ahí estás, ¿no? Y este es uno de los problemas que aquí también Pablo se los explica. Pero sí es un problema difícil en las iglesias de hoy. Sí, y efectivamente, bueno, Pablo trata este asunto. Y obviamente es un asunto también actual para hoy, ¿no? El asunto de la integridad y el hecho de que hay necesidad siempre habrá necesidades en las iglesias, pero aquí Pablo, ¿verdad?, está animando a la iglesia a que cumpla con su palabra, de que habían prometido una ofrenda y esa no se había logrado concretar. Entonces, está animando a que cumplan, pero él también está dando ese voto de confianza, decir, miren todos los hermanos que vienen conmigo, para que ustedes les conste que esa ofrenda va a llegar a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y eso obviamente alentaría, y yo creo que en la actualidad también alentaría
a las iglesias que ofrendan para una organización, para un seminario, para cualquier cosa, ver esa transparencia y ver esa efectividad. Al final de cuentas, hermanos, los recursos no son propios de nadie, sino son de Dios, ¿no? Y Dios los dispone. Hermanos de Monterrey, qué bueno que ya están conectados. Parece que nos habíamos perdido, ¿verdad? Bueno, hay un detalle, algún comentario que quieran hacer ustedes, hermanos, de lo que leyeron de la carta de Corintios, de lo que les impactó esta carta, o cómo podemos aplicar, antes de que pasemos a Romanos. Hermanos, yo sé que nada más estamos viendo así, chispazos, porque obviamente el tiempo es poco para dedicarnos a fondo. Ya en los videos que ustedes están escuchando, allí tienen la oportunidad de irnos más despacio, y si algo no se entiende, pues regresar el video, o anoten sus preguntas y las podemos dialogar en la clase, o me las mandan y con todo gusto las podemos ver. Así de que un último comentario, hermanos de Monterrey, para la carta de Corintios. Adelante, hermano de azul. Hermano Jaime. Pase. Pues, hermano, yo me quedo admirado de la vida de Pablo. Ajá. Realmente vemos cómo el amor que él tenía por el Señor, el amor que él tenía por la gente, el amor que él tenía por el trabajo que estaba haciendo. Lo criticaron, le tiraron de todo, hubo de todo, y él se mantuvo firme, firme y firme. Y hasta ahora estamos, empapándonos de todo lo que él escribió, de una cosa preciosa. Es unas cartas preciosas de Pablo, que dice, bueno, aquí están para que las saboreen, lindo y bonito, ¿verdad? Sí. Grande ejemplo del Pablo, que a pesar de recibir tantos ataques, allí está firme. Yo creo que no hay líder que no reciba ataques, ¿verdad? Que no reciba críticas, que no reciba cuestionamientos de lo que hace. Pero aquí hay también un principio que sí quiero rescatar de lo que Pablo ha dicho en esta carta a los Corintios. Precisamente cuando él habla de la importancia de no buscar agradar a los hombres, sino a Dios. Amén. El hecho, ¿verdad?, de que un líder sea firme y se mantenga, no es porque, es que tiene que ser él, genuinamente tiene que ser él. Lo que Dios le da, le pone en su corazón, eso tiene que vivir, eso tiene que enseñar. No tanto para buscar el consenso de agradar a los demás. Y obviamente es algo bien importante. Y miren, hermanos, que pasando a la carta de los Romanos, aquí vamos a ver una carta que es totalmente diferente a todas las demás cartas. ¿Sí? Esta carta es única, la carta a los Romanos. Una, como dicen algunos eruditos, una carta magna. Es una carta muy teológica. ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿Por qué Pablo escribe a los romanos? ¿Algún comentario? Que una participación, hermanos, de ustedes. ¿Por qué Pablo escribe a los romanos? A ver, no todos al mismo tiempo, ¿eh? Dos a montón, hermanos. Es a los creyentes en Roma, ¿no? ¿Cómo? Es a los creyentes en Roma. A los creyentes en Roma. Ojo, hermanos, Pablo nunca ha estado en Roma. Entonces, esa iglesia él no la fundó, a diferencia de las otras que hemos estudiado. Pero esta iglesia, si ustedes ven allá en los saludos, en Romanos 16, bueno, dices, ¿cómo es posible que Pablo no conoce la iglesia de Roma porque nunca ha ido a Roma? Y sin embargo, conoce a mucha gente. Pero bueno, lo que vemos allá son hermanos que él conoció en lo largo de su viaje misionero. Yo creo que eso es algo también muy interesante. De verdad, cómo es que Pablo es un hombre de relaciones, de conexiones con hermanos que son amigos, que son consiervos, que él aprecia mucho.
Yo creo que eso también nos habla de la importancia de que los pastores, los líderes, no tienen que vivir ministerios solitarios, sino acompañados de los demás, ¿no? Y Pablo lo estimula allá. Bueno, en Romanos 16 vemos esa lista de saludos, pero él tiene una razón para hablarles a los hermanos de Roma. Fíjense, los hermanos que están en Roma, él dice, ustedes son hermanos muy amados, muy amados. En el 15:24 de Romanos, allí dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pablo es estratégico. Él quiere ir a Roma porque quiere ir a España. Entonces, él tiene una visión mundial de la obra misionera. Y muy estratégico, Pablo siempre apuntando a las grandes ciudades. Ahora, en esta carta a los romanos, estamos viendo que está dedicada nada menos y nada más que a la iglesia que está en el corazón del imperio. Es la iglesia que está en Roma. Entonces, Roma es el centro, digamos que del mundo. Entonces, claro que faltaba llegar allí. Pablo quiere ir a verlos, a los romanos, quiere conocerlos, pero de antemano él empieza a hablar sobre su evangelio. Entonces, Pablo quiere que vayan conociendo, ¿verdad? ¿Cuál es la obra que él está haciendo allá? Entonces, esta carta en realidad no está dirigida a unas personas en lo particular, sino que es una carta pues impersonal, con una larga introducción, pero Romanos es el sumario del Evangelio. Realmente es una carta importantísima para hablar sobre el tema de la salvación. Y en este libro de Romanos, él usa mucho el Antiguo Testamento. Pablo usa mucho el Antiguo Testamento. Ya en la introducción les decía yo respecto a estas introducciones. Esta carta de Romanos podemos dividir en dos secciones básicamente, ¿no? Del 1 al 11, toda la sección doctrinal, y del capítulo 12 al 15, la sección práctica, y allá en el 16, pues que son los saludos y el bosquejo. Bueno, en realidad empezamos. 3 palabras para definirse Pablo a sí mismo. En el 1:1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Vemos que es siervo, es llamado a ser apóstol y es apartado. Y todo esto, hermanos, es la acción de Dios, no es del hombre, es de Dios, y él está hablando allí de la iniciativa de Dios. Y así como se menciona para él 3 descripciones, también para los hermanos de Romanos va a mencionar 3 descripciones, allá en el versículo 7, ¿verdad? Amados, llamados a ser santos, ¿verdad? Los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amados, llamados y santos. Y eso es una gran importancia para este grupo de hermanos, llamados a ser santos. ¿Cuál es el problema que está viendo Pablo allí? Él va a hablar, el corazón de esta carta lo vemos en el versículo 16, capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Verdad? Este es el corazón. Pero Pablo en esta carta de los romanos comienza a mostrar por qué necesitamos esa salvación. ¿Por qué la necesitamos? Obviamente porque el hombre es pecador, el hombre es culpable. ¿Cuál es el camino que ha llevado a la humanidad? Aunque aquí lo presenta en este capítulo 1, a alejarse de Dios. Él habla de 2 cosas muy importantes. ¿Por qué el hombre se ha apartado y va como que en degradación a lo peor? ¿Cuál es lo que Pablo nos presenta en este capítulo 1? Adelante, hermanos.
¿Por qué Adelante, hermana. Adelante. Y bueno, en el capítulo 1, hermana, habla de la constante rebelión del hombre contra Dios en una forma gradual que va cada vez, como diríamos, de mal en peor. Y habla de que cambia la gloria de Dios por lo más bajo. Lo menciona desde el verso 18 en adelante. A partir del 29 me impresionan las palabras que usa el apóstol Pablo, atestados hasta el borde. Ese es el colmo, ¿verdad? De la perversidad, de la maldad. Y bueno, pareciera que está sacando una foto del mundo actual, ¿verdad? No ha cambiado esa condición del ser humano en términos generales. El día de ayer, en una campaña evangelística que tuvimos aquí, nuestro pastor nos decía que en promedio los habitantes de todo el mundo somos 8.000 millones y se considera que aproximadamente 800 millones son apenas el pueblo cristiano. O sea, no es nada. Nada más. Hay mucha tarea por hacer y la maldad es mucha. Y es un retrato. Esto de Roma, como usted menciona, que en aquel tiempo era la capital política, social, económica, todo del mundo, ¿verdad? Sabemos que todavía ese poder religioso existe ahí, pero que el tema de la maldad es, ahora sí como diríamos, en todas partes. 8.000 millones, si acaso 800 millones somos creyentes, y habría que revisar dentro de esos 800 millones si todos realmente son o somos cristianos. Esa es la tarea. Bueno, quería comentar nada más eso. Sí, hermana, gracias. La verdad que de verdad, como dice la hermana, sí están atestados y vivimos igual, ¿eh? Como que esto en el tiempo de Pablo y el tiempo de hoy está muy parecido. Atestados de pecado y vemos que de verdad de mal en peor va la situación, de mal en peor. Y aquí es donde tenemos el gran desafío nosotros, porque Jesús nos dijo, ¿no? Que somos la luz y la sal. Si perdemos ese brillo, si perdemos ese sazón, esa capacidad de penetrar en la sociedad, pues esta sociedad cada vez que se pierde. Pero fíjate a lo que también quería hacer hincapié, cómo Pablo habla de que hay dos cosas que ha llevado al hombre a ese punto crítico. Cuando él dice que habiendo conocido a Dios, que no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. La gratitud y el glorificar a Dios. Ahora, Pablo habla aquí de una revelación natural, ¿no? La revelación que Dios hace. Dice que no hay excusa porque todo se hace visible en la creación, de que hay un Dios. Y ahora, ¿verdad? Pasa de esa situación de los gentiles que caen en una depravación total a una mente reprobada. Y ya vemos todo lo que implicaba la mente reprobada. Pero en el capítulo 2, Pablo nos da una sorpresa, porque resulta que también el judío está en la misma condición que los que no conocen, ¿verdad? ¿Por qué ellos están allí? Dice que tú que tienes sobrenombre de judío, te glorías, te apoyas en la ley. En realidad, tú también haces lo mismo. ¿Quién quiere hablar sobre la situación de los judíos, por lo cual Pablo está hablando y que va a llegar al punto del capítulo 3, donde la conclusión es que todos hemos pecado y realmente todos estamos separados y expuestos al juicio de Dios, ¿no? Todos estamos así. Pero ¿qué hay de los judíos? ¿Qué querían? ¿Qué pensaban los judíos? Adelante, hermano. ¿Nadie quiere comentar sobre eso?
Porque vaya, en el capítulo 4, Pablo habla de Abraham, porque los judíos obviamente ellos decían, pues nosotros guardamos la ley, pero obviamente la ley no era suficiente, ¿verdad? Y además acuérdense que por un mandato que ellos quebrantaran, pues habían quebrantado realmente todo, ¿no? Pero él habla, sí, hermana, adelante. Recordé la frase del hermano Galo que dice, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano sabe que no hay diferencia. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Y vaya que, de verdad, al final de cuentas, somos iguales. Entonces, no podemos gloriarnos, ¿verdad? Y todos necesitamos de Dios. Pero aquí Pablo habla de la justificación. ¿Qué es lo que nos justifica? ¿Qué es lo que nos justifica, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo. Ajá, nuestra fe en Cristo. Fíjense, y Pablo habla en este capítulo 5 de cómo éramos nosotros, ¿verdad? Pecadores, ¿verdad? Enemigos. Y aún así, Cristo murió por nosotros. Entonces, qué tremenda bendición que Cristo nos ha recibido siendo lo que somos. Ahora por eso habla de que si hemos sido esclavos del pecado, nosotros ya hemos sido libertados de eso y ahora vivimos en una paz con Dios, de modo que dice Pablo allá del capítulo 8, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Sino que habla de andar conforme al Espíritu. ¿Qué implicaría, hermanos, eso de andar conforme al Espíritu? Comentarios. ¿Qué significará eso de andar conforme al Espíritu? Pues es estar sometidos a Dios, ¿sí? Sometidos a Dios. El estar sometidos a Dios conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Si estamos espiritualmente, vamos a obrar de acuerdo a lo que Dios quiere, pero si andamos carnalmente, de acuerdo a la carne. No podemos darle oportunidad a nuestra carne a ganarnos, ¿sí? Tenemos que estar nosotros verdaderamente metidos en el Señor. Ahí les hace Pablo reproche, les dice, bueno, ustedes conocen la ley, ¿verdad? Sí. A ver, quiero darle la palabra a la hermana de Monterrey y luego al hermano de Houston que levantaron la mano en ese orden. A ver, hermana, por favor. Sí, hermana, lo que yo entiendo de andar en el Espíritu es, al depositar nuestra fe en el Señor Jesús, sabemos que el Espíritu Santo entra a nuestro ser. Dentro de nuestro ser, nosotros como seres humanos, semejantes a Dios, tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu y hay comunión, el Espíritu de Dios con nuestro espíritu, es decir, nuestra conciencia. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de andar en el Espíritu, Romanos 8, 16 y 17 nos dice que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de hablar en el Espíritu, sabemos que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo y dice que nos ayuda a acomodar lo espiritual con lo espiritual, de forma tal que cuando vamos a actuar o vamos a realizar algo en la vida diaria, a pensar, a hablar o a ejecutar algo, lo que nos invita Pablo es que en lugar de que lo hagamos actuando en base a nuestro propio código y moral que teníamos antes de Cristo, nuestros propios pensamientos, nuestras propias filosofías, lo hagamos ahora en obediencia al Espíritu Santo que mora en nosotros. En ese sentido, nosotros siempre vamos a tener una lucha, ¿verdad? Va a haber, siempre vamos a estar trabajando allí, y es ahí donde vamos a ser o victoriosos o vamos a ser vencidos. Pablo nos dice que andemos en el Espíritu, es decir, andar en victoria, obedeciendo la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Gracias, hermana.
Ok, tiene esta connotación de un estilo de vida, de andar en el Espíritu. A ver, hermano de Houston, por favor. Sí, hermana, como comentaba la hermana, cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos sella en nuestro corazón. Y básicamente andar en el Espíritu, hermana, recordemos lo que dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. O sea, es una forma de vida. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales no hay ley. Entonces, si tú, obviamente esto no es natural en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, no es natural, pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, esto debe ser nuestra vida, hermano. Nos debemos de esforzar en reaccionar así para todos, para los hijos, para la esposa, para los de la iglesia, para los del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, hermano, tenerlo como forma de vida, porque el inconverso esto no lo ve, hermano, esto no lo toma en cuenta para nada. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, no vive en el Espíritu. Así es. Ahora, fíjense, si en el punto 1, que los que no glorificaron a Dios ni dieron gracias, realmente los llevó a esa situación de, lo llevó a esa situación de distancia, de alejamiento, de abandonar a Dios, de rechazar a Dios. Fíjense que también andar en el Espíritu implicaría vivir así, dando gloria a Dios en todo lo que hacemos y dando gracias. Yo creo que esa parte es importante, que el cristiano puede ser y debe de vivir en forma agradecida a Dios. ¿Ustedes creen que Abraham no agradeció a Dios cuando nació el hijo? Porque en el capítulo 4, cuando habla del ejemplo de Abraham, de cómo a Abraham le fue contado por fe, por justicia la fe que él tuvo, y dice ahí, en el versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham dio gloria a Dios. Y esto es parte de esa vida de andar en el Espíritu. Dar gloria a Dios y dar también gracias. Y yo creo que esa es la parte tan importante, porque es un estilo de vida. No es solamente estar en un culto de alabanza para decir que estamos alabando a Dios, sino andar en el Espíritu. Pablo usa mucho esa parte de andar, y tiene que ver con una expresión de andar como estilo de vida. Y eso debe de ser, ¿verdad? Y eso es algo importante. ¿Cómo es que Dios nos ha rescatado, hermanos? Pues con ese propósito, con un propósito muy, muy especial. Así de que esto es importante. ¿Algo más que quieran hablar sobre esta carta? Bueno, la verdad no la podemos analizar aquí prácticamente, la tenemos ya en las clases, pero de los romanos es una situación también importante que veíamos que algunos se jactaban, ¿no? O se sentían fuertes. Pablo, de hecho, se identifica con ellos, pero él habla de un principio allá en el versículo 14, en el 13, 14, de que algunos decían, no, pues es que esto es débil y ese es fuerte. También había una situación de que algunos se sentían más espirituales que otros. Pero Pablo dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. También en esta iglesia también hay situaciones así de los judaizantes, de que también estaban queriendo imponer esas cosas, ¿no? Pero Pablo dice, tengamos cordura, ¿no? Acuérdense de los Gálatas. ¿Cómo es posible que no piensen? Cuando habla de los insensatos Gálatas, no piensan. Yo creo que esa parte de la cordura, porque de hecho él aquí también lo habla, ¿verdad? Que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Bueno, ¿cómo mantener la unidad en la iglesia? También en aceptarnos, ¿verdad? No es que nos vamos a volver judaizantes, pero bueno,
Si alguien tiene alguna idea diferente, Pablo dice como que tolérenlo, guíenlo, instruyanlo, o sea, pero no hay que dividirnos por eso. No hay que dividirnos. Ahora tenemos tantas iglesias divididas, hermanos, y esa es una situación crítica. Y yo creo que tenemos que trabajar cómo podemos conciliar, cómo podemos reconciliar, que la iglesia pueda mantener unida en ese propósito del cual Dios le ha llamado y del cual Dios quiere que siga creciendo, ¿verdad? A lo mejor esos que están pensando en situaciones, digámoslo así, de los judíos, Pablo dice, bueno, pues lleguen ustedes a un punto de conocer, de crecer, de comprender aún mayor la palabra. Pero los que ya la comprenden, los que no se están dejando guiar por eso, pues también tengan paciencia. A veces uno quisiera que todos llegaran a la misma comprensión de todos. Claro, siempre pensamos que nuestra opinión es la mejor, ¿verdad? O es la correcta. Pero en realidad tenemos que entender cuál es la postura de los demás y comprender el punto de ellos, ¿no? Porque Pablo habla sobre restaurarnos, sobre amarnos, sobre acompañarnos unos a los otros. Bueno, hermanos, algo importante que Pablo no deja atrás, en esta carta él ha mencionado que él está continuamente orando por los hermanos, ¿sí? Él allá, doy gracias a Dios con respecto a todos vosotros, dice allá en el capítulo 1, que él ora por los hermanos. Pero ya casi para terminar, en el 15:30 dice, os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Fíjense, quisiera terminar con este punto de la oración. La importancia de la vida de la iglesia, de una vida de oración, y Pablo lo está diciendo, yo oro por ustedes, pero también ustedes oren por mí. ¿Qué tanto es que sostenemos a nuestros líderes, a nuestros pastores en la oración? Y que los hermanos exponen sus situaciones, ¿verdad? A veces nosotros escuchamos peticiones de oración de decir, hermano, les pido que oren por mí. Hermano, ¿por qué? Dios ya sabe por qué. Ustedes nomás oren por mí, ¿no? Pero no exponemos nuestras situaciones. A veces precisamente porque la gente se siente vulnerable de exponer motivos de oración porque piensan que al rato todo el mundo los va a andar diciendo o los van a cuestionar o los van a juzgar, inclusive por eso. Pero la verdad, Pablo dice, yo pido que Dios me libre de los rebeldes. Yo pido que esta ofrenda llegue a Jerusalén. Y yo pido también que el tiempo que llegue a pasar con ustedes sea de lo mejor. Pablo tiene una lista de peticiones muy concretas. Y hermanos, esto es algo bien importante. La vida de oración entre la iglesia y los líderes que están allá. Y bueno, hermanos, así de que Pablo desea ir a Roma y en la próxima clase vamos a ver precisamente las cartas desde la prisión que justamente Pablo escribe ya desde Roma. La próxima clase la tendremos el 11 de mayo y estaremos viendo las cartas eclesiológicas o las conocidas cartas de la prisión. Filemón, Efesios, Colosenses y Filipenses. Hermosas cartas de la prisión que Pablo va a estar escribiendo. Entonces, lo que vemos acá en Romanos de Pablo, su deseo de ir a Roma, se cumple. Se cumple. Claro, no va de turista, ¿verdad? Está en una cárcel, pero vamos a ver muy en detalle estas hermosas cartas de la prisión. Les animo, hermanos, a que lean la Biblia y que vean también los videos que ya se han preparado para poder entrar con más detalle. Yo sé que en este tiempo, en este espacio en los que nos conectamos, pues más que nada es para
compartir y comentar impresiones, pero es muy difícil puntualizar punto por el poco tiempo que tenemos. De hecho, en la próxima clase también estaremos viendo 4 cartas y para verla en 2 horas, pues solamente le vamos a poder dedicar un tiempo a cada una. Hermanos, hemos terminado. ¿Algún comentario final que quieran hacer? ¿Una despedida? Allá el hermano de La Paz ya se está despidiendo, ya nos hizo adiós. Hermano, adelante. Hermana, nada más para aclarar un poquito, en el versículo 17 del capítulo 16, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Eso es bien importante, hermanos, porque ahorita podemos caer en el punto del ecumenismo. Entonces, es importante verlo, o sea, no decir, bueno, sí, sopórtalo y tráetelo y pues instrúyelo y dale gracia, porque poquito a poquito va aprendiendo. No, espérame, o sea, el evangelio que hemos aprendido por parte de Dios, de Jesucristo, es tajante. Ahora, si tú no lo estás aprendiendo, bueno, ahí aguas, porque eso te puede orillar a la apostasía, te puede guiar al ecumenismo. Nada más eso bien claro, hermano, porque ahorita estamos intestados de esto en las iglesias, que mucha gente piensa otras doctrinas y uno trata de decir, bueno, no importa, pues Dios va a trabajar contigo. No, o sea, hay que explicarles y ellos siguen, hermanos, tajante en su punto, y eso no es correcto. Entonces, nada más ese punto era, no se me quería que se me pasara esto, porque sí es importante, hermano. Sí, hermano, sí, gracias. Y qué bueno que lo dice, porque, bueno, sí me da oportunidad de explicar o aclarar hacia dónde iba mi comentario cuando hablaba de guiarlos y acompañarlos. Más que nada porque habla de que estos tendrían que tener la actitud de aprender y estar dispuestos, ¿no? Pero cuando la gente abiertamente manifiesta otra corriente, otra cosa, ok, estoy de acuerdo totalmente, tienen que estar fuera, ¿no? Y aún allí Pablo habla, cuando habló a los corintios, cómo las situaciones inmorales no podían ser toleradas en base solamente a ese asunto de la gracia, porque algunos llegaban inclusive a decir, bueno, como la gracia abunda, pues nosotros podemos seguir pecando, porque la gracia abunda. Y no, Pablo no permite eso, no habla de la libertad para seguir pecando, habla de una libertad para el servicio. Eso es lo que ha implicado, ¿no? Pero sí, es muy claro, todos los que causan divisiones, Pablo dice, separados de ellos. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Algunos de ustedes, hermanos de Monterrey, quieren hacer un comentario final antes de despedirnos? Adelante, hermano. Como usted decía, sí, hermano, es vivir en el Espíritu. Es una comunión plena con Dios. Se refleja directamente hacia afuera. O sea, hay gente que dice, yo soy muy espiritual, pero no se refleja hacia afuera. Él lo tiene todo adentro. Y eso también está mal. Vivir en comunión con Dios, refléjalo hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Hacia la iglesia y hacia afuera la gente que te conoce. A tu prójimo. Si no, no hay comunión. Son puras mentiras. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, pues primero Dios, nos vemos el 11 de mayo. Así de que tienen todavía esta semana y la que viene todavía para hacer tareas, para ver videos, y cualquier comentario, por favor, conéctense. Hermano que está ya en mi lado derecho, en una cámara que ha estado pasivo porque creo que su conexión con nosotros no le permite poder participar, ¿verdad, hermano? Bueno, estaremos comunicándonos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por esta sesión. Que sus comentarios, sugerencias, por favor, escríbanlas allí a nuestra conexión de diálogo con ustedes. Estoy para servirles. Que Dios les bendiga.